El amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo sea con todos nosotros en esta mañana, y no solamente esta mañana, sino cada día en toda situación. Bienvenidos y saludo a Renato, bienvenido y gracias por aceptar el desafío de estar con nosotros y traer la palabra. Anuncios, tengo uno solo, es para que vayamos agendando. El 28 de mayo a las 19:30 vamos a tener una reunión informativa acá en la iglesia. Una reunión informativa sobre diferentes temas y cositas que están pasando a nivel de conferencia, así estamos todos informados. Susana quiere decir algo. Bien. Sí, buen día. No sé si cuántos ya vieron que pusimos una invitación, un anuncio de que vamos a hacer venta de asado con cuero, chorizos y postres el domingo que viene. El domingo 8 de mayo vamos a tener una venta de asado con cuero, postres, chorizos. Se va a hacer acá a las 11, o sea, después del culto. Y bueno, les pedimos que todos los que tengan ganas de comprar, todos los que tengan hambre, que colaboren ahí y se lleven algo rico. Traigan sus recipientes, por favor, tanto para el asado y chorizo como también para los postres. Y queríamos preguntar si alguien quiere donar un postre. Estaríamos muy felices de aceptarlo de parte del colegio. Pueden comunicarse conmigo para donar el postre, entonces. ¿Sí? Bueno. A esa hora, a las 11, creo que va a haber mucho hambre ya. Consulta, no hay que hacer pedido, eso se compra en el momento. Se puede hacer una reserva. Sí. ¿Se puede hacer reserva? Sí, vamos a poner todavía. Ok. Bien, nos ponemos de pie para la oración. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias que tú nos das vida, Señor. Gracias que podemos reunirnos sin tener miedo, sin persecución. Pedimos por aquellos lugares donde hay persecución, Señor, que tú los protejas, tú los guíes. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, que tú nos hables a través de las canciones, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos guías, y pedimos también por nuestros gobernantes en Uruguay, Señor, que tú les llenes de sabiduría para que tomen decisiones a tu favor. Y en especial pedimos también por esa guerra ahí entre Ucrania y Rusia. Señor, pedimos que tú estés también ayudando a los desplazados, Señor, ayudando a aquellos que están sufriendo. Pedimos que los gobernantes tomen decisiones correctas, Señor, que tú estés ahí presente también. Gracias que tú amas a cada uno y bendice este tiempo juntos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, Bianca y Eliana nos van a estar guiando con 4 canciones. Y después de las canciones, ¿quién lee Esther? Bien, después de las canciones leemos Esther. Buen día. Buen día de nuestra parte. Nosotros vamos a cantar las 4 canciones que Ernesto ya había comentado y van a estar allá arriba, y que podamos disfrutar las canciones, que podamos cantar con toda la alegría para la gloria del Señor. Para comentar, hay 2 canciones que están mezcladas de español y alemán, que son 2 versos en cada caso, pero lo van a poder seguir sin problema.
Un muy lindo día a todos. Yo voy a leer Esther 6 y dice, Mardoqueo honrado por el rey. Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden de que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey, para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. Los siervos del rey le respondieron, Amán está en el atrio. El rey dijo, que entre. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Amán respondió al rey, para el hombre a quien el rey quiera honrar, que traigan un manto real, con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado, y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real, y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar. Lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y anuncien delante de él. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán, toma presto el manto y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, y anunció delante de él. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron, si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Aún estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Quiero leer solamente el primer versículo del capítulo 6 de Esther. Venimos leyendo Esther y dice acá, aquella misma noche el rey no podía dormir. Qué interesante cómo Dios usa a las personas y a veces cuando no se puede dormir nos usa y empezamos a pensar. Y Amán ya tenía todo pensado. Él ya tenía todo pensado y Dios usó. Y sabemos cómo va a terminar la historia, pero qué interesante las maneras como Dios usa a las personas. Y usó a Eliane y a Bianca en las canciones. Así que el desafío va a ser grande para Renato porque ya nos predicó en las canciones. Adelante, Renato. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Gracias por este tiempo de escuchar tu palabra, que tú usas a personas, Señor. Ahora usa a Renato en esta mañana para que tú puedas hablar a través de él y que nosotros nos podamos concentrar. Quita toda preocupación de nuestras mentes, Señor, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Baila. Gloria a Jesús. Señor les bendiga. Y
quiero dejarles antes que nada los saludos de mi esposa Cecilia y de Elías, que bueno, por diferentes actividades y compromisos no me pudieron acompañar, pero sí les dejo los saludos. Amén. Me acuerdo que la última vez que vine a compartir la palabra les hablé acerca de 7 desiertos. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy no voy a hablar de los 7 desiertos, pero me pidieron que compartiera la Escritura algo acerca de, creo que ya han estado hablando, venían por ahí, acerca de Efesios. Y bueno, es tan rica la epístola, la carta de Pablo a los Efesios, que verdaderamente no tiene desperdicio ninguno. Pablo escribió esa carta, esa epístola allí estando preso, se calcula que entre el año 60, 63, 65 de la era cristiana. Y bueno, siempre es bueno hacer un poco de investigación, un poco lo que es la exégesis, la hermenéutica bíblica, que es ni más ni menos que investigar, meterse adentro del libro, estudiar y de ahí extraer detalles muy fundamentales que nos dan mayor comprensión del texto. Entonces siempre es bueno investigar en la Escritura, siempre es bueno buscar información para llegar más claro a comprender qué es lo que se estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo, por qué es que se lo estaba diciendo y cuál era el contexto, cuál era el entorno, la situación que se daba. Éfeso es una ciudad que está allí en Estambul, en Turquía, a 680 kilómetros de Estambul, donde juega Muslera. Una ciudad con mucho comercio, mucho auge en la época de Pablo, y había también varias culturas, por ser una zona muy comercial también, y era muy fuerte la influencia griega en toda esa zona. Algunos eruditos, algunos teólogos y algunos investigadores hasta dicen que Éfeso fue fundada por mujeres guerreras griegas, y por eso se idolatraba mucho a Diana de los Efesios, a la mujer se la tenía como una diosa. En otros casos se adoraba el culto a Astarot, muchas diosas de la fertilidad, egipcias, fenicias y griegas, se les adoraba ahí, se les rendía culto en ese lugar. Y muchas variedades de semillas, de cebadas, de sojas, y eso tienen nombre de diosas griegas de la fertilidad. Yo me acuerdo cuando sembraba soja, había una variedad que era Afrodita. Y muchas variedades. Seres, pueblos, ciudades en Argentina son en honor a las diosas de la fertilidad griega. Astarte, Astarot, todo ese culto se rendía antiguamente. Ahora, para ir metiéndonos en clima, le invito a que me acompañen, si tienen su Biblia, si la trajeron, vamos a ir allí al libro de Hechos 19, cómo fue que Pablo fue a dar allí a Éfeso. Voy a tratar de ir un poco más despacio para que me comprendan todos, porque a veces hablo muy rápido. Dice Hechos 19, que aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo en el cual creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Bueno, y ahí comienza allí Pablo a tratar con ellos. Es importante entender el carácter y el temperamento que tenía Pablo. Hechos 18, 28 dice que
con gran vehemencia, Hechos 18, 28, con gran vehemencia, Pablo refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, el apóstol Pablo era una persona que confrontaba, iba de frente, donde Pablo iba, se armaba lío, porque él confrontaba, discutía, o sea, Dios lo trató y le dio ese carácter y ese temperamento, y generalmente chocaba con la tradición y la cultura de muchos judíos. Y en muchas sinagogas que habían ahí, sumado al cúmulo de la influencia filosófica griega, más la idolatría, más todo ese entorno, Pablo tenía que ir con convicciones muy claras, concretas y específicas acerca del reino de los cielos, acerca de Jesús, acerca de la salvación. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, es de las más ricas doctrinalmente hablando de todas sus epístolas. Y en Éfeso, Pablo tenía una base, era su base, y desde ahí se movía y expandió el Evangelio a toda Asia. Pero siempre su debilidad era ir a confrontar en las sinagogas con los judíos. Entonces, constantemente Pablo vivía chocando con los judíos, que no querían aceptar ni su apostolado ni su mensaje. Hechos 19:8 dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, o sea, habló con entusiasmo, con valentía, con convicción, por espacio de 3 meses, y no era, muchachos, vamos a meditar en la palabra. No, dice que habló discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, la conclusión es, o los otros eran muy duros, y Pablo tenía un carácter terrible, o las dos cosas llevaban a que tenían que discutir y chocar, unos por prejuicios, por tradiciones, y Pablo bajo el poder del Espíritu Santo para traer y darles convicción. El asunto es que dice, endureciéndose algunos, o sea, a causa de ser confrontados, todo esto lo comparto para comprender mejor en sí lo que es la epístola. Dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tirano era, se ve, algún teólogo, algún filósofo de la época. O sea, Pablo dice que así continuó por espacio de 2 años. Imagínense 2 años estar discutiendo, contendiendo todos los días con gente que no quería escuchar y no quería cambiar. Estoy buscando amén, a ver si lo encuentro por acá. ¿Será que solo Pablo tenía ese problema? No vine para discutir ni contender. Pero ahí vemos cómo era el carácter del apóstol Pablo y cómo era un poco el contexto, el lugar, el ambiente en el cual él estableció una congregación que fue una base misionera para llegar con el Evangelio a toda Asia. Ahora continuó discutiendo por 2 años, se ve que le encantaba, y dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños,
o delantales de su cuerpo para que Pablo les orara, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, no era que Pablo discutía porque estaba aburrido y buscaba a alguien con quien discutir. Tenía el respaldo de Dios. Cuando hablaba, hablaba de parte de Dios y las señales le respaldaban y le seguían. Amén. La manera, la forma de romper esa estructura creada por el conocimiento intelectual y filosófico de los griegos era en el poder del Espíritu. Dios había ungido a Pablo de una manera particular, lo había afilado, lo había templado y le había dado el carácter, el temperamento y el conocimiento justo y específico para ir a esos lugares y hablar y llevar la palabra de Dios. Para seguir comprendiendo un poquito el contexto, después ya vamos a ir a Efesios. Hechos 19, 23 nos habla del alboroto de Pablo en Éfeso. Claro, a donde Pablo iba, había lío. Algo pasaba. Hubo por aquel tiempo un disturbio, y no es que fue un malentendido con un hermano de ahí, no, un disturbio, dice la Biblia, no pequeño. Yo no sé qué se entiende hoy en día, pero disturbio no pequeño quiere decir que el lío había sido grande. Y generalmente eran los judíos ortodoxos y muchos griegos que lo querían matar, hablando un poco en criollo. Y sobre todo dice porque un platero, bueno, al ver cómo Pablo predicaba con denuedo las señales, los milagros que hacían, este hombre que hacía esculturas de la diosa Diana vio que su negocio, entonces todos los que estaban enganchados en el negocio de la idolatría se les iba todo, se les terminaba el negocio. Entonces se armó un disturbio no pequeño entre los que se les terminaba el negocio, entre los religiosos que no aceptaban el mensaje de Pablo. Se armó un lío bastante grande. El asunto es que así, un poco a grandes rasgos, fue como llegó Pablo a Éfeso y se comenzó allí a gestar y se formó la iglesia en Éfeso, que sirvió como base misionera para que Pablo llevara el evangelio a toda Asia. ¿Amén? Siempre es importante, hay muchos detalles más que podríamos estar sacando allí, si ustedes después lo leen tranquilo, escarban en la escritura. Es preciosa la Biblia, porque cuando uno comienza allí a investigar, van apareciendo detalles que nos enriquecen el relato. Ahora sí, acompáñenme a la carta misma de Pablo a los Efesios. Estuvo 2 años Pablo allí predicando en Éfeso y dedicó mucho tiempo a fortalecer, a establecer la obra allí en ese lugar. Y ya después, estando preso, comienza allí a escribirle las cartas. Porque en esa diversidad cultural también había celos, también había algunos que estaban más abiertos al mensaje de Pablo, había otros que eran más conservadores, más tradicionales. Y bueno, casi toda la epístola, casi toda la carta a los Efesios funciona o tiene mucho énfasis en la unidad, en el amor, en la paciencia, en que se soporten. O sea, en conclusión, a los Efesios le pasaba lo que nos pasa muchas veces a nosotros.
querían todos tener la razón y ninguno quería morir a la carne. No pasa acá en Delta. Bueno, me alegro. En todas las otras iglesias pasa. Eso era lo que les pasaba allí. Entonces Pablo les dice, comienza presentándose Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, el Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estoy leyendo Efesios capítulo 1. Y ahí dice bendiciones espirituales en Cristo. O sea, les comienza a explicar de las bendiciones que hay en Cristo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Allá ahí Pablo les empieza a marcarles doctrinalmente lo que era la comunión con Cristo, lo que era la transformación, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y les comienza a describir todos los puntos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pablo le estaba diciendo la sabiduría y la inteligencia que proviene del intelecto y la sabiduría de los griegos no se compara con la del Señor Jesús, que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría. Una cosa es la sabiduría humana, intelectual y filosófica, otra es la sabiduría que proviene de la revelación del Espíritu. Porque muchos de ellos se basaban en el conocimiento intelectual y filosófico, y Pablo le decía, no, ni se compara con la sabiduría que viene por revelación del Espíritu. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Versículo 13, en Él, o sea, en Jesús, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y decía Pablo, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí les toca el punto clave para lo que era el contexto cultural y el trasfondo espiritual de Éfeso. Que la sabiduría humana, intelectual y filosófica de los griegos y del entorno no se comparaba con lo que Dios quería dar. Pablo oraba que sus discípulos, que la gente que él formó, que él estuvo ahí, que le dedicó tiempo, fueran llenos, que Dios les dé ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado
¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? Miren esta palabra, la supereminente, supereminente, super, archi, hiper, mega, como se dicen muchos jóvenes hoy en día, la supereminente grandeza de su poder. ¿Se anima a repetir conmigo supereminente grandeza? A ver, diga la supereminente grandeza. Dígalo un poco. La supereminente grandeza. La supereminente grandeza es algo extraordinario. Va más allá de la grandeza común. Es la supereminente grandeza. Es algo grandioso, no se le compara con nada. Parecía que los efesios no les había caído la ficha, no se habían dado cuenta de la supereminente grandeza de Dios. Todavía estaban sus mentes, sus corazones aferrados a las tradiciones y al conocimiento intelectual y filosófico y la revelación de Dios. Porque cuando uno conoce las cosas de Dios, no es porque tenga un coeficiente intelectual más alto, sino hubiesen sido salvos solamente Albert Einstein y algunos más. Cuando uno conoce, el Espíritu Santo te revela, te enseña, te muestra a tu mente natural y al espíritu humano te hace ver y comprender sus grandezas. No es algo que uno lo logra procesar con conocimiento filosófico, es el Espíritu el que revela, el Espíritu Santo que nos revela y nos hace ver que eso que yo estoy recibiendo, esa comprensión de Dios, es tal como Él me la está mostrando. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es el Espíritu Santo. Pablo oraba para que Dios le dé sabiduría y revelación, para que sepan, para que conozcan, para que sepan, para que fueran alumbrados los ojos del entendimiento, para que tomaran conciencia de la esperanza a la cual habían sido llamados y las riquezas de su gracia y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Muchas veces tengo diálogos y charlas con mi hijo Elías, tiene 15 años, cumple 16 ahora el 18 de mayo. Y muchas veces, como todo adolescente con sus compañeros del fútbol y todos los están en la edad que les atrapa, les encandila las cosas del mundo. No lo voy a tener encadenado ahí, ni agarrado a los cintazos, pero le hablo, oro por él, le explico. Y le digo, nada de lo que el mundo ofrece, nada de todo lo que este mundo ofrece, se compara con lo que Dios tiene para darte. Lo que este mundo ofrece podrá llenar tu parte humana y carnal, pero no tu alma, no tu espíritu. Pablo era algo similar. Nada de lo que les ofrecía los griegos ni la sabiduría se comparaba con la supereminente grandeza de su poder. Si sería grande la supereminente grandeza del poder de Dios, que cuando había enfermo Pablo le decía, ni me traigan el enfermo, tráiganme una prenda de ropa que yo le oro y se sana. Y le traían la prenda de ropa, Pablo oraba, se la ponían al enfermo y era sanado. Tan demoniado, no me lo traigan, tráiganme la prenda de ropa, le oro.
le ponían la prenda de ropa al otro, era libre de los demonios. Lo dice la Escritura, lo acabé de leer. La supereminente grandeza de su poder. Y a veces se ve que los efesios andaban en la chiquita. ¿Puede orar por mí por esto? ¿Puede orar por mí por lo otro? ¿Puede orar? Muchachos, entiendan la supereminente grandeza del poder de Dios. Maduren. Dejen de estar peleándose entre ustedes. Porque si no hubiera peleas y desavenencias, Pablo no escribía el capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si les ponía solícitos era porque los otros se sacaban los ojos. Yo sé que acá eso no pasa, pero en Éfeso era lo que pasaba. ¿Y por qué te profetiza? ¿Y ahora qué se cree? Y este ahora se dice apóstol. Terminemos con el lío, decía Pablo. Él mismo, Efesios 4:11, constituyó, o sea, no Pablo, Dios constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí les empieza a hablar, porque se ve que había disputa interna entre ellos. Ah, no, está todo bien, con pastor no tengo problema, que sea maestro tampoco, pero yo con profeta no quiero saber nada. Bueno, Pablo dice, no. El don fue dado por Dios para la edificación de la iglesia. Si se usa en el contexto bíblico o fuera de él es otro tema, pero fue dado por Dios para la edificación de la iglesia. Y ahí ya entra a apuntar a muchas cosas de las cuales se estaban perdiendo, porque muchos piensan que no tomar en cuenta esto, uno se pierde muchas cosas. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, a que en fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. No le podemos arrancar una hoja, la que estoy de acuerdo se la dejo, la que no estoy de acuerdo la arranco. Este concepto me gusta, no lo tacho, este no me gusta, lo tacho. Se ve que había muchas de esas cosas en la iglesia de Éfeso. Y se ve que también la iglesia de Éfeso representa, en muchos casos, el estado de la iglesia en este último tiempo, porque allá en Apocalipsis capítulo 2, cuando le da la carta a las 7 iglesias, una de esas cartas, Apocalipsis 2, es hacia la iglesia de Éfeso, y que le dice, conozco tus obras, conozco que no podés tolerar a los falsos apóstoles, a esto, a lo otro, y dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha sabiduría, todo muy lindo, pero su corazón se había llenado de eso y habían dejado el primer amor. Entonces Pablo, volviendo un poco al tema, les dice en amor, les está hablando, ténganse paciencia, sopórtense. Yo sé que el que es profeta o pentecostal o intercesor es más gritón, aguántenlo. Tenedle paciencia al otro que es más tranquilo. Busquen la unidad en el Espíritu. Yo preso en el Señor, encadenado con las cárceles ahí, les digo, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, que anden con humildad, con mansedumbre. Efesios 4:1, 4:2, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Sí, yo lo soporto, Señor, pero cuando pueda le parto un palo. No. Con paciencia. Cuesta tener paciencia.
en la era de polenta en un minuto, del microondas y sopa instantánea, hablar de paciencia. Pero el asunto es que Dios dice que tenemos que soportarnos. Ahora, soportar al que te lleva bien es facilísimo. Soportar al que no banca es el tema. Al que piensa diferente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo, miren, Pablo que era de ir de frente a confrontar, estuvo 2 años machacando, luchando, contendiendo, rezongando con los judíos, ahora le dice a la iglesia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muchachos, no se peleen. Yo lo hacía porque tenía que tratar con unos más duros ahí. Pero entre ustedes, no se peleen. No discutan por niñerías doctrinales. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Se ve que la discusión que tenían era mi Dios es esto, el bautismo de acá, el bautismo de allá. Va tocando todos esos temas allí en la carta para que, muchachos, maduren, crezcan. Amén. Todo eso nos ayuda a madurar y a crecer. Pablo le decía que para madurar y crecer Dios había dado los dones ministeriales, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremendas estas palabras. Pablo le dice, crezcan, maduren. Hay dones ministeriales. Los pastores los van a pastorear, los maestros van a abrir la Escritura y van a enseñar la Biblia. Los evangelistas es un ministerio muy lindo. Uno le predica a las almas y hace el llamado para que los que no han conocido a Cristo levanten su mano, acepten al Señor. Y uno ve las campañas, diferentes estilos de evangelistas. Estaba Billy Graham, Luis Palau, Anacondia, otro tipo de evangelista, Motesi. En fin, diferentes evangelistas a los cuales Dios ha usado y usa. El evangelista va a una campaña, 50 almas nuevas, 100 almas nuevas, 1000 almas nuevas. Pastor, Dios le bendiga, nosotros nos vamos a hacer otra campaña, acá le quedan las 1000 almitas, las 50 almitas. Y el pastor, qué lindo, dice el pastor, 50 almas nuevas, 30 almas nuevas. Y ellos siguen haciendo campaña en otro lado. El maestro comienza a discipular y a enseñarles la Escritura a esas almas nuevas. El pastor los acompaña ahí en sus luchas, en sus bajones, caídas, sus conflictos, sus crisis. Es el don ministerial más ingrato el de pastor. Porque el maestro abre la Escritura y listo, enseña. Un buen maestro de la palabra da gusto escucharlo. Es un bálsamo, aquello
te llena. Un evangelista predicando, siendo usado por Dios en la campaña es maravilloso. Pero también un profeta cuando está bajo la guía del Espíritu y Dios lo usa, también es algo maravilloso, porque te direcciona. El don de profecía, dice la Escritura, que es para redarguir, para exhortación, para consolación y edificación. Es un don muy necesario. El apóstol, quien tiene el llamado o el ministerio, ve la necesidad en otros lugares donde no ha sido llevado el Evangelio. Es un misionero, un enviado. Y vienen, dan su palabra o revelan o muestran lo que Dios les habló y después continuarán su ministerio. Pero el que está con la oveja los 365 días del año es el pastor. El que tiene que aguantar, soportar las debilidades nuestras hasta que Dios haga la obra, es el pastor. El que tiene que lidiar con los berrinches adolescentes de gente de 60 o 50 o 40 años es el pastor. El que tiene que bancarse las traiciones o que le hablen por atrás y le sacan el cuero es el pastor. El que va a estar con la oveja siempre es el pastor. Y es a veces el que menos cuidamos. Esos dones ministeriales, repito, cuando se usan bajo la guía y la dirección del Espíritu y en el contexto de una iglesia, son de edificación y es algo maravilloso. Pablo lo dejó establecido. Pablo era un hombre que creía, que le daba mucha importancia al uso del don profético en la iglesia. Pablo alentaba a que profetizaran, a que oraran, a que buscaran a Dios, a que fueran más allá de la rutina y de la tradición y se metieran en lo profundo con el Espíritu. Pablo le decía, lo que Dios tiene, lo que en el Espíritu ustedes van a alcanzar y a descubrir, es mucho mayor que el conocimiento intelectual y filosófico de los griegos. Pero siempre háganlo en el amor. Aunque quizás a veces yo no entiendo el don del otro, no me agrada, no me gusta. Señor, es tuyo, bendecí al hermano, ayúdale a que lo sepa usar bajo tu guía, bajo tu dirección. Y el otro también necesita ir aprendiendo. Para que todos seamos edificados. Amén. Ya voy terminando, no los quiero. Finalmente les dice que anden como hijos de luz, que usen la armadura. Pablo les muestra, les enseña que hay una batalla que era espiritual. Les enseña, les da pautas hasta les habla hasta acerca del matrimonio y de los hijos. Es una epístola muy rica. Y les explica que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha no es contra el que piensa diferente a mí, sino contra un espíritu. Detrás de cada persona hay un espíritu. O te gobierna el Espíritu Santo o te va a gobernar otro. Pero la lucha no es contra carne ni sangre, no son las personas. Son espíritus. Apocalipsis 2, ya termino. Juan, allí, ya viejito, en la isla de Patmos, recibe por revelación este mensaje. Y le escribe a las iglesias. Y la de Éfeso entra ahí. Y le da un mensaje. O sea, la iglesia de Éfeso representa un poco el estado de algunas iglesias en el día de hoy. Conozco, versículo 2, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia,
que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Le recalca muchas cosas muy buenas. Le reconoce las obras, lo que hacían, el arduo trabajo, la paciencia, que eran celosos de la palabra y de la doctrina, dice, porque no puedes soportar los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles, o sea, era una iglesia madura. Había crecido, había madurado. Sabían lo que era el don ministerial en una persona bien llena y ungida del Espíritu Santo y lo que era otro que imitaba. Tenían discernimiento. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor le remarca muchas cosas buenísimas a la iglesia de Éfeso. Pero entre todas esas le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás por estar tan en guardia o ocupado en otras cosas habían descuidado lo principal. Porque si se nos enfría el amor por el Señor y dejamos el amor con Dios, no nos queda nada. Y es ahí donde el enemigo apunta en este tiempo y nos apunta a todos a desanimarte de tu fe con Dios. Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Iban a ser tiempos difíciles, pero que nada de lo que este mundo ofrece y de lo que vemos nos quite, nos aparte y nos haga perder la vista, los ojos del Señor y de su palabra. Recordemos siempre los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No con una parte, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Que no haya otras cosas que estén ocupando allí lugar y que sean nuestro primer amor. Que nuestro primer amor sea el Señor. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una de las sectas que habían en la época, que también da para hacer otro mensaje nada más de los nicolaitas. Pero el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pónganse de pie en esta mañana. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, es maravillosa y desnuda nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, qué bueno es como Pablo allí alentaba a la iglesia de Éfeso, a los hermanos en Éfeso, Señor, a la unidad. Los alentaba a que buscaran más de Dios, a que experimentaran la supereminente grandeza de su poder, a que oraba por ellos para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor bendito, que ese espíritu de sabiduría y de revelación sea derramado sobre cada persona en este lugar. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Espíritu Santo, trae una revelación fresca, nueva, Señor. Si ha habido cosas que nos han entretenido, que nos han apagado, Señor, si por alguna razón o de alguna manera hemos enfriado o perdido nuestro primer amor, te pedimos perdón, Señor. Queremos volver a tomarnos de tu mano.
Queremos volver y necesitamos de tu presencia, de tu llenura, de tu paz, de tu gozo, Señor. Padre del cielo, bendice cada hogar aquí representado, bendice cada persona, cada anciano, cada adulto, cada adolescente, cada joven, cada niño, Señor, cada matrimonio. Bendice, Señor, ayúdanos a soportarnos unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a comprender, a no desestimar los dones espirituales que tú dejaste para la edificación de tu iglesia. Señor amado, gracias porque tu palabra es maravillosa. Señor, gracias en esta mañana por este día. Gracias por esta casa, este lugar, Señor. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, seas tú guiándonos a toda la verdad, revelándonos, recordándonos todo aquello que has hablado en esta mañana. Bendice este lugar en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Hola, sí. Bueno, ahora les queríamos compartir una canción y antes de cantarla se las quería leer para que se pueda entender mucho mejor el texto. Y la canción dice: a una voz se le unen muchas al cantar y en su canción se escuchan notas que hacia el cielo se van a elevar. Crece y prospera en su vida espiritual y en su alabanza el mensaje que es preciso proclamar. Al dar amor, tú mucho vas a obtener, y al otorgar, o sea, al entregar, hay tanto que recibir. Un gran tesoro tú podrás ofrecer. Mas recuerda, al fin solo eres parte del diseño de un plan, y debes darte con amor, sin afán. En juego tu alma y corazón, vas a ver, al dar amor, tú mucho vas a obtener. Se queda atrás el niño que un día el hombre fue, y sin temor su vida entrega al servicio de una causa fiel. Entre más grande es aquello que aprendió, va repitiendo el mensaje que en su vida proclamó. A una voz se le unen muchas al cantar, y en su canción se escuchan notas que hacia el cielo se van a elevar. Crece y prospera en su vida espiritual y en su alabanza el mensaje que es preciso proclamar. Al dar amor tú mucho vas a obtener y al otorgar hay tanto que recibir. Un gran tesoro tú podrás ofrecer, mas recuerda al fin, solo eres parte del diseño de un plan y debes darte con amor, sin afán. Juego tu alma y corazón, vas a ver, al dar amor tú mucho vas a obtener. Se queda atrás el niño que un día el hombre fue, y sin temor su vida entrega al servicio de una causa fiel. Entre más grande es aquello que aprendió, va repitiendo el mensaje que en su vida proclamó. Al dar amor tú mucho vas a obtener y al otorgar hay tanto que recibir. Un gran tesoro tú podrás ofrecer, mas recuerda al fin, solo eres
parte del diseño de un plan y debes darte con amor, sin afán en juego tu alma y corazón. Vas a ver al dar amor tú mucho vas a obtener. Gracias Renato por presentarnos las luchas que tenía Pablo en Efesios y que tenemos acá hoy también. Así que saludos a familia, a la iglesia allá y bendiciones. Y la bendición no la voy a decir yo, la vamos a cantar todos juntos. Nos van a acompañar Bianca y Eliana. Y el que quiera y se pueda poner de pie para cantar la bendición, adelante.